El derecho diplomático consular y su análisis jurídico involucra muchos escenarios y conocimientos, para los cuales debemos realizar un desglose basándonos en diferentes áreas para poder entender y abordar adecuadamente, bajo los principios generales del derecho, las diferentes problemáticas o conflictos a los cuales se pueden enfrentar los diferentes sujetos del derecho internacional público. Esto por medio del entendimiento no solo de sus conceptos sobre diplomacia y política exterior, sino también todas las cuestiones relacionadas con la globalización, los derechos humanos, con el objetivo de comprender cómo están estructuradas estas relaciones, pero también cuáles son los puntos de inflexión de los cuales podemos identificar diferencias y el contexto histórico de los periodos en los cuales se divide, para entender cómo están relacionadas con el aspecto o la rama principal del derecho y cómo le permite evolucionar dentro del derecho diplomático. Como por ejemplo, la manera en la que se aplican usos y costumbres en materia de tratados de diferentes clases. Cómo podemos emplear la jurisprudencia o diferentes doctrinas de representantes diversos de la materia, y poder enfocarlo al entendimiento de ciertas problemáticas o acontecimientos contemporáneos, así como la estructura del funcionamiento dentro de la diplomacia y los principales sujetos del derecho internacional, las actividades que desenvuelven en las diferentes áreas, como las misiones, los objetivos, las funciones que cada uno de estos agentes o sujetos diplomáticos tienen dentro del escenario internacional, así como sus facultades, atribuciones, obligaciones y derecho. Esto nos ayuda a entender un poco mejor aquellos fenómenos que se desglosan de todas estas prácticas, como por ejemplo en cuestiones económicas, migratorias, en relaciones de poder, relaciones económicas, amistosas, que desde luego están basados en protocolos de seguridad enfocados hacia la acción diplomática, con el entendimiento de buscar diferentes vías de resolución de conflictos por medio de la negociación pacífica y justa, que involucra a diferentes sujetos del derecho internacional. Recordemos que a lo largo de la historia, esta se ha caracterizado por tratar de definir quiénes son estos sujetos y cómo se han modificado dependiendo de las condiciones o el entorno y las necesidades de las diferentes épocas respecto a la historia y contexto en los antecedentes de la rama del derecho. Para ello es importante comprender todo este tipo de conceptos y funciones dentro de la diplomacia, ya que nos ayuda a desarrollar diferentes definiciones para eclosionar estos conocimientos dentro de la simplificación de cómo funcionan las relaciones diplomáticas en el contexto práctico y también teórico. Los procesos, métodos, sistemas y estructuras que se pueden definir para alcanzar diferentes medios de cooperación internacional para el desarrollo y autentificación de la capacidad diplomática de resolución pacífica de controversias a nivel internacional por medio de diferentes agentes, órganos u organismos, tanto de negociación como pertenecientes a la diplomacia. Gracias a estos conceptos es posible analizar diferentes controversias desde perspectivas diversas, como las cuestiones comerciales, económicas, financieras, sociales, estructurales, políticas, geográficas o incluso electorales. Un ejemplo de esto es el análisis que podemos brindar acerca de las implicaciones que ha tenido en el panorama internacional el conflicto entre Ucrania y Rusia, concretando específicamente con algunos antecedentes sobre el impacto de las nuevas interacciones entre sujetos del derecho internacional, con enfoque principal a cuestiones económicas y financieras, que ha sido el principal foco de atención en este suceso. En el caso, identificamos diferentes tipos de crisis, como por ejemplo la energética o la relacionada con el abastecimiento de materias primas, de metales, petróleo e incluso gas.
En este caso, enfocado a las materias primas, podemos visualizar todos aquellos productos, bienes o servicios que permiten la producción alimentaria, como el trigo, la cebada, que esto a su vez ocasiona fuertes implicaciones en el margen humanitario, puesto que genera diferentes procesos de desplazamiento y movimientos migratorios, generando nuevos refugiados internacionales, así como la parte de seguridad global, ya que hay una posible y latente guerra nuclear por la tenencia de diferentes ojivas. Esto impacta en el panorama internacional debido a las modificaciones en los diferentes sistemas y entornos, tanto económico como político, social y cultural, involucrando a terceros países sobre la búsqueda de la armonía en la economía y la política, así como el restablecimiento de la paz para mejorar el flujo de capitales y de inversión. Ante estas perspectivas, debemos de considerar que la economía de Ucrania se ha adaptado a un nuevo protocolo totalmente enfocado a la guerra, donde todos los productos, bienes y servicios se destinan a fines bélicos y de protección a la nación. En este caso, se ha generado un impacto negativo en cuanto al Producto Interno Bruto debido a la planificación y establecimiento de nuevos mecanismos de soporte y modificación de productos, bienes o servicios y sus aplicaciones. Para el caso específico de Rusia, consideramos el contexto de la dependencia sobre tecnología de Oriente, así como el problema demográfico que ha demostrado a lo largo de muchos años de la historia, identificando como un conflicto que puede derivar del ámbito económico. En este caso, Rusia ha afrontado adecuadamente los retos derivados de los castigos en el margen político y económico que han impuesto otros países y organismos internacionales como forma de protección al margen internacional y también a Ucrania, pero generando que a futuro exista la gran posibilidad del acontecimiento o fenómeno de abandono de capital intelectual y se tengan que generar nuevas vías de intercambios involucrando economías emergentes, puesto que los nuevos retos y competencias en el mercado fluctúan y se diversifican de acuerdo a las necesidades contemporáneas de los agentes. Para el enfoque de terceros países u organismos involucrados, tenemos algunos agentes puntuales que forman parte de este protagonismo, como por ejemplo Estados Unidos, algunos países asiáticos y desde luego países europeos más cercanos a la Unión Europea o a la OTAN. En el caso de la Unión Europea, podemos ver cierta coyuntura entre la decisión de aceptar o no a Ucrania dentro de sus filas. Recordemos que siempre ha sido difícil poder acceder a la pertenencia en este grupo tan cerrado, puesto que los requisitos y los establecimientos que solicita la organización son sumamente específicos y estructurados, difíciles de cumplir y de alinearse a ellos por medio del sistema. Le puede llevar a una nación bajo condiciones normales muchos años, y para ser capaz de adaptarse a ellos se requieren criterios y normas para ser parte de esta unión. En el caso de la OTAN, es un aspecto más enfocado hacia ámbitos de seguridad internacional, también con muchas implicaciones geopolíticas y económicas, sobre todo basadas en los intereses de posibles relaciones de poder, las cuales, si no se toma una decisión asertiva, puede generar más conflictos alrededor de todo el globo. Un ejemplo perfecto de esto es la inclinación y decisiones que ha tomado Estados Unidos sobre el desvío y la utilización correcta de recursos que han sido destinados a ciertos sectores, y la crítica sobre las decisiones que han tomado los diferentes sujetos relacionados con este conflicto y cómo han impactado en algunas fluctuaciones sobre las deudas en el Fondo Monetario Internacional. Esto debido a que en el ámbito financiero las bolsas europeas, recordemos que cayeron y Rusia decidió frenar totalmente la bolsa de Moscú y de San Petersburgo en algún punto, como consecuencia de las sanciones económicas que estableció Estados Unidos. Esto para evitar el avance militar. En este caso podemos ver cómo se integran diferentes tipos de aspectos, sobre todo en el impacto de los lazos históricos, étnicos y culturales que se tienen en estas regiones por el contexto histórico precisamente, y los establecimientos de emancipación
de las naciones en cuestión y también cómo es que se interrelacionan y evoluciona la forma de relacionarse a partir de ciertos puntos inflexivos. Por lo tanto, es un poco más fácil enfatizar estos focos o aspectos en los cuales hay que prestar atención para poder entender la dinámica internacional de una forma holística e integral, ya que no únicamente involucra a una rama, sino muchas vertientes y corrientes o inclinaciones, las cuales se pueden tomar para analizar este tipo de conflictos por medio de esas perspectivas. Es por eso que considero importante abarcar la mayoría de ellas, pero enfocarse en las que tienen más peso en el margen internacional, que desde luego son la política, la sociedad y la economía. Esto nos facilita comprender diferentes contextos o situaciones internacionales y verlos o analizarlos desde diferentes perspectivas para identificar causas, consecuencias y posibles planes de acción.